¿Qué tal, familia de podcast? Así, qué gusto saludarlos y volver a estar con ustedes en sus hogares, en sus trabajos, en sus carros. La verdad es que se nos llegó el segundo episodio de esta temporada que se llama Escuchamos y no juzgamos. Y el día de hoy estoy muy contento porque la persona que me acompaña es mi esposa Marita. ¿Cómo estás, Marita? Gracias a Dios, muy bien, muy contenta de poder estar y compartir este episodio contigo. No solamente este episodio, sino toda la temporada que seguramente está siendo de bendición para muchas personas. Bueno, pues realmente sí, eso es lo que esperamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que conocemos o creemos conocer, pero que muchas veces lo confundimos, que es tan importante y es el tema del amor. El amor. El amor. La verdad es que estamos en un tiempo, tal vez para los adultos más grandes no lo entenderán así, pero estamos en un tiempo donde las relaciones se basan a través de emojis, a través de likes, a través de Pantallas. hashtags, de pantallas y de incomprensiones, que esas incomprensiones han venido en todos los tiempos de las generaciones que han habido, ¿verdad? Pero la verdad es que para nosotros es muy importante compartir esto con todos ustedes. Por favor, si usted ya es grande de edad, no se vaya, ¿verdad? Porque recuerde, escuche, no juzgue. Y si es joven, póngale atención, siéntese con su familia, vaya, agarre un tecito, un cafecito y pónganse a verlo todos, porque al final del día, si algo es importante es que toda la familia estemos unidos en el mismo sentir. Precisamente te cuento que esa es la visión de esta temporada. Esta temporada, la palabra de Dios nos enseña, donde dice que en los últimos días el Espíritu de Elías va a actuar donde el corazón de los padres volverá al de los hijos y el de los hijos hacia los padres. Y es por eso, pero para podernos volver hacia el otro, lo que tenemos es que comprendernos, no juzgarnos. Entonces, bienvenidos y les dejamos esta introducción. Bueno, pues la verdad es que vamos a hablar mucho de este tema el día de hoy a la luz de la palabra, porque tenemos que saber cómo entendemos el amor el día de hoy. Yo creo que no, el amor nunca cambia, el amor nunca varía, porque nosotros tenemos que entender que Dios es amor. Precisamente en la Biblia, en 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Lo que pasa es que a veces decimos creer amar, pero creo que estamos muy desubicados de la forma realmente de cómo se ama. A veces desubicados en edades, a veces desubicado en el tipo de decisiones, en la forma de vivir, desubicado hasta en saber si la persona es la correcta. Entonces, pues la palabra de Dios nos dice realmente, así dice, en 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces es algo que le tenemos que poner mucho énfasis para que nuestra vida sea algo bueno, pues porque estamos hablando del amor a Dios, sí, pero también tenemos que crear amor. Bueno, no crear amor, ¿va? También tenemos que formar cómo es verdaderamente amar en pareja, porque yo no sé cómo tú lo ves, pero ¿te ha pasado que sentís desde que nos conocimos hasta el día de hoy que tu forma de amar ha cambiado? Sí, sí, yo había escuchado de eso, que el amor cambiaba, pero realmente hasta que uno no lo vive, no lo comprende, y muchas veces hasta nuestros padres nos decían, ¿verdad? Cuando crezcas vas a entender, y realmente uno comprende varias cosas, pero hay cosas que uno no debería de esperar a comprender, sino en el camino ir haciéndolo, ¿verdad? Y cuando decías de los tiempos, es muy cierto, porque nosotros que lo vivimos lo podemos
contar, ¿verdad? Que nosotros nos Los hermanos conocimos. quieren saber cómo fue que pasó todo. Bueno, pues mire, le cuento, ella me quiso enamorar y yo pues tuve que acceder por amor, pero bueno, no. Fue en edades, quizá la mía, ¿verdad? En una edad donde yo tenía 15 años. Hagamos un paréntesis y rompamos eso, porque me va a decir, hermano Pastor Dani, usted es un asaltacunas, perdóneme, soy cazador de talentos jóvenes, esa es la diferencia entre cualquiera asaltacunas. Prosigue, mi amor. Entonces, cuando decías de las edades, creo que también los padres influyen mucho, ¿verdad? En ese tipo de decisiones, porque a nosotros nos dijeron que había que esperar, ¿verdad? Porque no era el tiempo, yo ni siquiera había terminado de estudiar, ni siquiera me había graduado de bachillerato, entonces había unas reglas y pasos que teníamos que cumplir y creo que eso nos ayudó mucho a conocernos, porque creo que ahora la amistad, el compromiso y el matrimonio, la amistad ya se está saltando, ya no se vive, ¿verdad? Sino se dan derechos ya de parejas cuando deberían de darse el tiempo de conocerse, ¿verdad? Claro, precisamente tú decías algo muy importante y decías, nuestros papás o los padres son los que tienen que formar. El problema es cuando los padres ya no quieren formar y yo creo que esto es algo que está pasando ahora mucho en este tiempo. ¿Y qué es lo que está pasando? Ya los padres no le dicen nada porque es su privacidad, porque el joven o la jovencita se puede molestar y no quieren tener pleito. Perdóneme, pero a los jóvenes, nosotros creamos este podcast también para que los jóvenes entiendan, seguramente son los que menos lo van a querer ver después, pero tenemos que decirlo, cuando hay obediencia, cuando hay humildad y cuando hay un buen seguimiento de una buena estructura, entonces las cosas que van a pasar vienen siendo bendición. Ay, bendición. Porque, como decía Marita, a nosotros nos pusieron un límite, nuestros padres. Pues ustedes conocen a mis papás, los que no lo conocen, pues síganos en las redes sociales y ahí lo van a conocer, ¿va? Pero nos dijeron no hasta los 18 años, ni siquiera porque terminara de estudiar ya tenía permiso, no, teníamos que esperar hasta que cumpliera 18 años para poder formar pues una amistad especial, que era lo que nos competía. Y durante esos tiempos que estuvimos esperando, pues pudimos conocernos, habían cosas que quizás a ti no te gustaban de mí, a mí de ti, o viceversa, no sé, pero eran cosas que nosotros sabíamos, una, que se podían cambiar, dos, que diría yo, bueno, son sobrellevables, porque si hubiera habido algo que no nos hubiéramos sobrellevado, creo yo y pienso yo que hubiera sido tanto el problema que no se da, y ese es el problema de los jóvenes y de la juventud ahora, que no se dan el espacio de conocerse, que no se dan el espacio de decir esto me gusta, esto no me gusta, incluso no se dan incluso el valor de decirle a la persona, mira, esto no, sino para no llegar más lejos. Hace unos días en unos videos de las redes sociales salió de un hombre que le estaba pegando a una mujer adentro de su carro. Y la mujer no le pudieron meter a la cárcel al hombre porque dijo que no, que ella prefería responder en su casa. Desconozco y no me estoy metiendo a la vida de las personas, pero sí creo que si hubiera habido una formación real de una familia que está buscando el bien, no buscaría pasar ese tipo de cosas. Perdónenme, chicos y chicas, jóvenes y jovencitas, dicen el lujo de elegir a la persona con la que van a estar. Si no les gusta porque es muy dientón, si no les gusta porque si ya se mira que se va a quedar pelón, entonces ¿para qué lo elige? No tienen que amarrarse. Pero esto no solo va a los jóvenes, sino a los padres. Porque padres tienen que aprender a decirles no a sus hijos. A nosotros, ahorita nos mira casados, llevamos 5 años de casados, pero de conocernos mucho. Uno de conocernos, pero de que nos dijeran no, nos dijeron un montón de veces no. La primera vez que salimos a desayunar como pareja, ya felices a un lugar acá a menos de 1 kilómetro, el papá de ella me dice, basta, bueno, pues váyanse. Primera vez solos en el carro y nos fuimos a sentar a tomar un café. Y cuando me siento llega el papá y me dice, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás? Nos vamos a sentar ahí al fondo. No, ni nos vas a ver. Iba la abuela, iba la mamá, iba la hermana. Ya solo faltaba que media iglesia estuviera sentada ahí.
pero son cosas que tuvimos que atender y no por eso nos molestamos. Y Creo cuidados, yo. Sí, y yo también. creo que era el cuidado que nos tenían, porque mis papás también fueron así en algún momento, no nos dejaban. Tu hermana también siempre nos acompañaba. Bueno, mi hermana, por favor, nunca fue mal tercio, eso no. No. Ella siempre fue nuestra amiga y como entendimos que éramos amigos, entonces para nosotros fue mucho más fácil, no fue cargoso. Claro, o sea, hubieron tiempos donde yo sí tuve que acortejarla solo a ella, pero no quiere decir que por eso me propasaba o hacía cosas, sino que sencillamente disfrutábamos el tiempo juntos. Sí. Y la mayoría del tiempo, ¿en dónde lo pasamos? En la iglesia. ¿Y qué hacíamos? Servir. Entonces, la conocí sirviendo en la iglesia, la conocí trabajando en danza, sirviendo en danza, la vi tomando fotos, la vi llorando porque se lastimaba, la vi, ay Dios, si ustedes supieran, pero bueno, ese no es el punto al que queremos llegar ahorita, pero sí necesitamos padres que sepan guiar a sus hijos. Y en esto creo yo, no me dejarán mentir, hay que decirle a los padres, así como le decíamos a los jóvenes en el servicio de jóvenes la vez pasada, les decía, chicos, no se aten con sus palabras y padres no aten a sus hijos con sus palabras. Te topas ahora que en el Facebook dice, la pulguita tiene 17 años y dice, señora futura de tal. Y todavía son, bueno, ya son novios. Pero se toman otros derechos, ¿verdad? Que es de otra etapa y se están adelantando. Exacto, si usted papá, si usted mamá le dice, si su hijo ya está en tiempo, ya está en espacio y tiene pareja, ok, pero no le diga yerno, no le diga nuera si ni siquiera comprometidos están. Dese el espacio de disfrutar cada etapa también usted. El hijo, la hija, no debería de venir y decir, mire, ahí va mi suegra, ahí va mi suegro. Gracias a Dios a mi mamá nunca le ha gustado que le digan suegra, ni ella le dijo nada así nunca. Ni mami suegra, ni papi suegra. No. Desen el espacio de disfrutar. Bueno, es la amiga, ok, tratémosla como amiga, porque entonces va a conocer las cosas. El problema de eso es que la mamá le dice nuera, la otra le dice suegra, y el día que se dejan, porque no son compatibles, más que perder una amistad, se está queriendo casi divorciar porque las palabras tienen poder y las palabras lo atan. Sí. Y entonces terminan en una pelea, ya no solo la novia con el novio, sino entre familias, porque voy a ir a comer con mi consuegro. No ese es el momento. No, disfrute su etapa, pero eso no, y lo digo así porque he escuchado padres decir eso, entonces padres, no los aten. Ahora, los jóvenes menos se aten con ese tipo de palabras, porque al final del día el daño, si no era correspondido o no era ahí donde el Señor quería que usted conociera, el daño va a ser muy grande. Sí, yo tengo, justamente ahorita que estás hablando de eso, unos versículos para complementar ahí, porque como dijiste, todo es a la luz de las escrituras, ¿verdad? En Cantares 2:7, Cantares 3:5 y Cantares 8:4 se repite lo mismo 3 veces y dice, yo os conjuro, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Pero que quiera el amor, no ella o él. Sí, no a los 13 años. Si usted me va a decir ahorita, yo quiero formar una pareja y tiene 13 años, no hombre, mejor primero termine en el servicio de jóvenes. Ellos mismos pusieron sus parámetros. Sí. Es que miren, los servicios de jóvenes se ponen buenos. Que pedían que para tener novios, que por lo menos se lavara la boca, ¿va? ¡Qué bárbaro! O sea, imagínense, es que no, yo... Sí, seguí, continúa. No, hablando de no despertar al amor antes de tiempo, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede. Cuando mencionábamos lo de los padres, ahora siento que es un equilibrio, ¿verdad? Porque sí, los padres deben enseñar, pero quizá hay padres que lo están haciendo, pero los hijos no se dejan enseñar, se molestan porque los padres dicen, te voy a acompañar con tal persona, o no hagas esto. O no, esa persona no te conviene, ¿no? Entonces, creo que también es momento, como le dice la palabra, que el corazón de ambos se vuelva, pero no tomarlo así como, mi papá, qué molesta, ¿no? Sino a veces Dios nos manda señales por todos lados y nos habla por todos lados y lo que estamos haciendo es ignorar eso, ¿verdad? Te están diciendo no por ahí
y uno quiere seguir ahí. Entonces, regresando al versículo, no despertar algo antes de tiempo, sino respetando cada etapa y disfrutando lo que nos toca vivir, ¿verdad? Si son amigos, son amigos. Si son novios, son novios. Si se van a comprometer, si se van a casar, todo tiene su tiempo. Y todo es bonito porque yo sí puedo decir que el haberme casado contigo fue es una de las cosas más bonitas que el Señor me ha podido regalar, pero porque también supe esperarte, ¿verdad? Bueno, yo te esperé a ti. Bueno, sí, es cierto. Pero supe decir, bueno, es contigo, ¿verdad? Y Dios también te mandó a mi vida, porque también en otras situaciones quizá los padres tuvieron vivieron mal ese tiempo, ¿verdad? Y no quieren que sus hijos vuelvan a pasar lo mismo, pero los hijos no se dejan. Sí, miren, yo creo que enseñar. como tenemos que entender ambas generaciones. Primero, la generación de nuestros papás hablaban por teléfono una vez al día porque tenían que ir a conseguir en un teléfono y hablar un minuto era caro. Entonces se buscaban más, hablaban más, quizás su punto de reunión era la iglesia, ahora si no, tal vez era la casa, pero ahora todo está al alcance de un clic. No podemos decirle a alguien que ya está en edad, no estés hablando por WhatsApp, que solo, porque cada quien tiene su oficio. No nos podemos encerrar a una persona y creo que fue uno de los consejos que nos dieron, bueno, mis papás cuando nosotros empezamos a formar una amistad, nos decían, bueno, sí está bien que se gusten y todo, pero pero en la iglesia abran su círculo, porque antes nosotros sí llegábamos a la iglesia y nos saludábamos y nos quedábamos un buen tiempo ahí hablando tú y yo, hasta que un tiempo nos dijeron, abran su círculo, no se aíslen, porque eso es lo que sucede. No solamente en la iglesia, ¿verdad? Sino hasta en la casa se encierran a hablar por teléfono, en sus cuartos y todo ese tipo de cosas. Recuérdense que en la palabra de Dios aparece que dice que el que se aísla su propio deseo busca. Yo creo que te encontraste una versión donde decía precisamente ese tipo de cosas. Pero no nos aislemos. Sí. No nos aislemos porque primero no estamos buscando nuestro propio deseo, sino lo que queremos es que nuestra familia se sienta alegre. Acá precisamente yo lo había leído en esa versión, fíjate. Sí, esta versión es la que dice... Ay, perdóname, amor. Dice, el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. No se enoja. O sea que si te dicen que no y encima de eso te enojas, te aíslas, yo creo que ahí vendría bien una pregunta. ¿Cómo sé que mi relación es de Dios? Uh-huh. No te encolerices cuando te guíen. Si te encolerizas porque la otra persona se molesta, entonces no es de Dios. Las cosas de Dios creo que te traen paz, te traen felicidad y te enseñan a obedecer y te acercan más a Dios. Porque chicos o chicas que nos están viendo, jóvenes, no es sano pasar todo el tiempo hablando con una persona porque se llega al punto donde ya no hay más que hablar sano y quizás se ponen a hablar cosas que ya no deberían. Se cambia de una conversación normal a una conversación un poco más candente, ¿va? Sí. Y entonces empiezan a suceder cosas que no son en el tiempo que deberían de estar pasando. Yo no sé si te acordás de algo que yo haya hecho. Es que si yo lo digo van a decir es que ese hermano se está echando flores, ¿va? Pero cuando nosotros estábamos como pareja, ¿qué te acordás que pasaba con las reglas que nos daban y todo eso? No sé si te acordás de algo. Bueno, ahorita de que me dijiste si me acordaba de algo, sí. Recuerdo que cuando estábamos en el tiempo de conocernos y nos gustábamos, porque aquí no vamos a ser así santos tampoco, ¿verdad? Porque en el tiempo que nos estábamos conociendo y nos dijeron no quiere decir que no nos gustábamos. Sí, pero nos tocó obedecer y esperar. Pero en ese tiempo, yo recuerdo que un día era día de servicio y fuimos a la iglesia y cuando terminó, yo te dije, hoy yo me hinqué en la adoración, qué pecado, Señor, perdóname. Yo me hinqué en la adoración y yo te veía a ti, yo le pedí a Dios por ti, porque fueras para mí.
y tú me paraste y me dijiste, ya no vuelvas a hacer eso, por favor. Si venís a la iglesia, venís a buscar a Dios, a llenarte de Dios. Y yo me sentí tan mal conmigo misma porque dije, es verdad. Hay veces donde, y nuestro pastor no lo ha dicho, ¿verdad? Uno está en la iglesia, pero no está en la iglesia. Y eso fue lo que en ese tiempo pasó y tú me ayudaste a comprender eso. Yo no lo sentí que tú me lo has dicho por maldad, sino yo de verdad reaccioné y dije, sí, es cierto, yo estoy aquí en la iglesia, sí hay que orar por la persona, sí hay que, pero hay que también saber en qué momento, ¿verdad? Yo creo Porque que eso hay que encaminarlo, en el sentido de que hay que orar para decirle a Dios que nos muestre que es la persona. Porque es que eso es una de las cosas. Nosotros hacemos muy místicas las cosas donde decimos, no, es que Dios, por favor, muéstrame. Y si hoy pasa una nube en el cielo, yo entenderé que esa es la señal. Es lógico que van a haber nubes en el cielo. Entonces, creo que la forma correcta es, si te estás enfocando en las cosas de Dios, enfocarte en las cosas de Dios. Porque dice que si uno ama al que no ve, va a amar. O sea, te estoy parafraseando porque sí, dice sí, de otra sí. manera, pero vas a poder amar a las personas con las que estás y las vas a amar en una manera donde Dios te va a guiar. El problema es que, digamos, yo recuerdo, van a decir quizás que duro o algo así, pero ¿te acuerdas que cuando nosotros estábamos hablando por teléfono, tus papás nos ponían hasta las 8 de la noche para hablar? Y tenía 1 hora para hablar con ella. Y pasaba todo el día estudiando, o sea. Sí, pasaba todo el día estudiando, o sea que no podíamos hablar hasta que llegara de las clases, llegaba tipo Sí. 4 de la tarde, a las 8 ya tenían que entregar, pero eran algo que si yo había decidido estar así, pues tenía que respetar, pero mejor no lo digo yo, mejor decirlo tú, porque si no van a pensar que yo te di las cosas y yo no te di nada. Sí, sí, y lo contaré porque creo que todo es a base de experiencias, ¿verdad? Y los jóvenes ahora, pues, yo no puedo decir que no me enojaba cuando me decían hasta las 8 porque les estaría mintiendo, sí, o sea, yo decía, esos mis papás, porque hasta las 8 si paso todo el día estudiando, después las tareas. No me daba tiempo realmente de hablar contigo si no era fuera de la iglesia. Y en la iglesia cada quien era por su lado, o sea, que era bien poco el tiempo donde, de verdad, podíamos platicar, ¿verdad? Pero sí, se los voy a contar. Mis papás nos decían hasta las 8 y me quitaban el teléfono, ¿no? Era, o sea, bueno, adiós y ahí está el teléfono, ¿verdad? Pero eso sí no lo recuerdo, pero seguramente lo pedí a alguno de mis compañeros. Sí, Seguro. porque ¿quién más? Mis papás no me lo iban a dar. Pero contarles Yo, todo para que entiendan. yo cuando me decían, entregaba el teléfono a las 8 y yo sacaba debajo de mi armada otro teléfono que yo había conseguido sin tú saberlo. Porque cuando él me lo sentía, yo ya le había llamado por otro lado y me decía, no has entregado el teléfono. Y era de otro número. Sí, pero conseguí otro teléfono y yo empecé a hablar con él y él me decía, no, Marita, nos dijeron hasta las 8, así que adiós, hablamos mañana. Y me dejaba hablando sola. ¿Y qué me tocaba hacer? Decir, bueno. Y hubo un tiempo hasta donde tú sí me dijiste, otra vez me hiciste sentir mal. Y regresé el celular y hasta las 8 y sí era algo que costaba, ¿verdad? Porque no me gustaba, pero creo que aquí va muy bien el texto también donde dice que tenemos que honrar a nuestros padres, porque yo haciendo eso no los estaba honrando, ¿verdad? Y honrar a los padres no solo cuando a uno le conviene, ¿verdad? Sino en todo momento, incluso hasta esto, porque quizá tus padres no saben que tienes un novio a escondidas o no sé, ¿verdad? Pero engañarlos, podemos engañar a nuestros padres, podemos engañarlos, pero a Dios no, porque Él nos ve en todo momento. Y creo que también si la Biblia dice que los tenemos que honrar, hay que hacerlo incluso hasta en eso, ¿verdad? Si tu papá, tu mamá te dicen no, hay que obedecer. Cuesta, porque yo les puedo decir que a mí me costó hacerlo, pero en la obediencia hay bendición. Sí, la verdad es que, miren, para toda edad, estamos en generaciones donde hay una transición, porque seguramente los que vienen ahorita van a ser todavía más diferentes a como nosotros estuvimos, Sí.
Pero nosotros como jóvenes, como un matrimonio joven, eh, también tratamos de comentarle a los hermanos mayores, miren, no hay que ser cuadrados. Porque yo conozco mujeres de 30 años que no se han casado porque el papá no las deja. No es que usted tenga que construir una biblioteca para que se vayan a forrar Biblias, ni para que ni su bebé de 52 años no pueda tener pareja. Tienen que dejarlos, porque al final del día, Dios creo que sí prepara una persona para nosotros, porque si la palabra, yo tengo un versículo acá. Solo antes que tú digas, hay Ujú. unas preguntas. Ah, sí. Y precisamente esa es una. Sí, Espérame, ¿verdad? si en el podcast anterior, en el episodio anterior, varias personas nos hicieron llegar preguntas a través del canal de WhatsApp, a través de mensajes directos en Facebook, en Instagram. Entonces, si ustedes tienen preguntas con respecto al tema de lo que estamos hablando o quisieran que se solventaran ciertas cosas o dudas, por favor háganoslo llegar. No, no le digo escríbanlo en los comentarios porque ponernos a leer todos los comentarios creo que sería demasiado complicado, pero sí puede venir y hacerlo por medio de esa parte y con mucho gusto le vamos a estar comentando, ¿sí? La pregunta dice, ¿Dios realmente tiene alguien específico para mí? Bueno, precisamente como en esa pregunta era a lo que yo iba. Ujú. Dios en la palabra dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, yo creo que si en nuestro corazón, nuestro anhelo es amar a una persona, casarnos, tener hijos, tener familia, yo creo que Dios te lo va a mandar, pero no tienes que pecar. Pecar es errar en el punto, errar en el blanco. Y si nosotros lo estamos haciendo en un tiempo quizás que no debería, uno, lo estamos haciendo con un tipo de persona que no debería de ser un yugo desigual en dado caso, después hablamos de eso, lo estamos haciendo en escondidas, lo estamos haciendo bajo, digamos, jóvenes que están teniendo relaciones premaritales, personas que están siendo infieles, Dios no va a apoyar eso. Uno, hay que entenderlo, no. Pero si tú lo estás haciendo bien y te estás guardando, seguramente si eres hombre va a haber una mujer del otro lado que Dios esté guardando y que la familia esté Preparando. guardando y la esté preparando para que se una y sea algo bonito. Igual si es una jovencita la que lo está deseando, va a llegar el tiempo donde va a llegar un varón que Dios te lo va a mandar. Y cuando Dios te lo mande, te va a dar felicidad. La palabra de Dios acá dice, Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo, dice, en Todos todos tus tus caminos. caminos y Él enderezará tus veredas. O sea que en la Biblia sí tenemos que ser tácitos. Así lo dice. Hay que fiarte, o sea, hay que confiar. Y cuando uno confía, confía en algo que no ve. Porque si no, si uno lo está viendo, uno va a decir, ahí está. Pero si no sabes o estás pidiéndole a Dios que te muestre una señal, bueno, primero fíjate en Jehová y segundo, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, quiere decir que no debes decir, no, yo creo que así es, yo creo que así debería. No, no te apoyes. Hazlo, reconócelo en todos tus caminos. Reconocerlo no es solo decir yo conozco a Dios como mi único Salvador. No solamente es decir, ok, yo estoy sirviendo, es hacerlo con excelencia. Cuando uno reconoce a alguien, uno lo empieza a honrar. Cuando uno nace, reconoce la voz de sus padres y por ende empieza a amar. Porque yo no sé si en algún momento dijiste de chiquita, yo amo a ellos, ¿por qué? O sea, ¿por qué uno ama a sus papás? Es porque ya sabe uno y el reconocimiento que uno tiene hacia ellos, que los ama, que los honra. Entonces, uno empieza a hacer lo que ellos te empiezan a enseñar y automáticamente nos toca responder de una buena manera. Lo mismo es Dios. Dios, Sí. nosotros lo reconocemos, Él nos empieza a enseñar y tenemos que hacer cosas que es para nuestro bien, pero que también son agradables a ellos. Entonces,
Tienes que reconocer a Dios en tus caminos. Si has dejado de servir, si te gusta una persona que dejó su servicio y tú eres alguien que ama su servicio, no es por ahí. Porque vas a querer pasar las 24 horas en la iglesia, los 7 días a la semana, y la otra persona no. Te gusta la música y la otra persona sí le gusta, pero solo mundana, no es ahí. Ay, hermano, pero es que va a cambiar. Sí, pero no es tu diseño, no es cambiar a las personas, porque amar no es que te cambie la persona, amar es cambiar por amor. Sí, ahí entra mucho lo del yugo desigual también, ¿verdad? Sí, entonces, mira, acaba 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque hay importancia en saber que tenemos que compartir dentro incluso de nuestra propia fe, de nuestro propio campamento. Y acá viene la palabra, pero es que si en la iglesia no hay nada bueno. Yo lo decía, pues, en la iglesia no hay nada bueno. Pero después llegó ella y cambió mi mentalidad. Claro, me tuve que a veces quebrar la cara por querer yo estar haciendo cosas que mis papás me decían que no. Y no es lo correcto. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? O sea, uno solo se lastima el corazón. De ahí están los hombres diciendo todas las mujeres son iguales y las mujeres diciendo todos los hombres son iguales. Pero no, es el tiempo donde uno tiene que esperar y aprender. Aprendamos a aprender por consejo y no por pellejo. ¿Qué piensas tú? Sí, creo que es muy, muy cierto, ¿verdad? Porque cuando decías confiar, teníamos que confiar en lo que estábamos haciendo, ¿verdad? En que estábamos obedeciendo y en que lo que estábamos haciendo daba paz, como tú decías al inicio, ¿verdad? Y creo que lo del yugo desigual es algo que con lo que todas las generaciones pelean, ¿verdad? Porque comprendemos que no solo es en la iglesia su lugar de estar, ¿verdad? Hay colegio, en la calle, en donde Trabajo, viven, en la colonia. trabajo. Entonces, el enemigo siempre está buscando hacernos caer por todos lados, ¿verdad? Uno diría, ay, ¿será que en eso? Pero sí, porque es lo que él no quiere, que sigamos el diseño y la imagen que Dios dejó, ¿verdad? Que es buscar a alguien que lo ame a Él, ¿verdad? Porque si ama a Cristo, seguramente te va a amar a ti. Sí, uno tiene que aprenderse a dejar guiar, porque pensémoslo ya no tan espiritual como todos seguramente son acá, sino pensémoslo un poco más a lo terrenal, en que si tú quieres comprar un carro del año de agencia y ese es tu sueño, lo que vas a hacer es trabajar por ese sueño. Vas a guardar, muchas veces no vas a ir a comer, nunca, tal vez no vas a salir con amigos, tal vez no vas a tener viajes, tal vez porque estás ahorrando para eso, porque quieres un carro nuevo del año y te estás guardando para eso. Más en esta etapa tan hermosa del amor, que es como eso. Si uno quiere un amor, se tiene que guardar, se tiene que cuidar. No tienes que ir andando de boca en boca, porque resulta que ya no es 0 kilómetros, sino ya lleva un par de kilómetros avanzados. No se trata de la experiencia. Cuando te aman, las experiencias suceden juntos. Sí, porque ahí va otro también donde dice que hay que cuidar el templo de Dios, ¿verdad? Nosotros somos el templo de Dios y ¿por qué ir probando, verdad? Este sí, este no, este sí, este no, sino... Claro, en eso nos referimos al contacto. Exacto. Porque nosotros creemos que puedes abrir tu círculo y una persona te llama la atención y decirle, bueno, ¿qué tal? Y empiezas a compartir, pero de repente te das cuenta que no es ahí porque no te sientes bien. Bueno, no tienes por qué romper nada porque es una amistad. Es amistad. El problema es que se quieren ensamblar desde la primera y después ya no saben cómo quitarse el lío. No, conoce, pero conocer no es jugar con los sentimientos. Conocer es aprender a decir, como cuando te juntas con otra persona de tu mismo sexo y le dices, ¿qué tal vos? ¿Cómo? No hay ninguna relación más que la amistad. Claro, no estoy diciendo que las relaciones son entre el mismo sexo porque eso no es bueno, o sea, tácito, punto y aparte ahí, punto y final con respecto a eso. Pero
no hay ningún interés aparte de tener una amistad. Un cariño porque sos una persona en la cual me puedo apoyar, con la que nos reímos y todo. Lo mismo debería ser cuando tú busques una pareja. Debería de, bueno, creo que me llama la atención, sí, pero no es por ahí, no me siento bien, siento que va a ser mal. Entonces, sigues hablando con esa persona porque no había un problema. Y te juntas a hablar con otras personas y resulta que dentro de ese círculo que abriste, Dios te manda a alguien. Y ahí es donde tú entonces ya empiezas a ver, cuidar y claro, pues, ¿verdad? A uno le gustan las personas y eso entra por los ojos. Es como que yo quiera comprar un carro y lo mire todo estartalado, yo quiero ese. No, yo voy a querer el mejor, ¿va? Pero no por ser el mejor quiere decir que sean las condiciones que primero que yo busco, que yo necesito, o que Dios, bueno, principalmente que Dios quiere mandar para mí. Sí, yo creo que cuando se está en esa etapa de enamorarse, uno no piensa más allá, ¿verdad? Solo en el momento, porque tal vez uno se enamora de la persona y dice, qué bien se viste, qué bonito todo lo que tiene, pero no se pone a pensar que el amor es más allá de solo una relación bonita, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando tu papá predicaba y decía que si uno entraba en una relación amorosa, era porque con esa persona te tenías que casar. Se supone que es así, ¿verdad? Y no decir, bueno, esta no, bueno, adiós. No, sino Pero sí. ya he entrado en una relación, o sea, ya Sí, pasaron sí. la etapa de la Sí, sí, sí. amistad, o sea, no se van a Sí, no. saltar. Ajá. Entonces, pensar más allá, ¿verdad? Porque uno a veces solo se enamora de lo que ve, pero si son jóvenes y quizá ni trabajan, ni ya se gustan, y dicen, ay, qué lindo, me voy a ir a vivir con él, pero todo lo que tiene lo tiene por sus padres, porque cuando uno ya se casa, todo lo tiene que hacer a cuenta de uno, ¿verdad? Como tú decías, el hombre tiene que trabajar, llevar el sustento, la mujer cuidar su casa, cuidar de los hijos. No es solo una relación bonita y ahí quedó, sino es más allá de Sí, eso. e incluso habrán jóvenes que han de decir, no, pero si yo ya me valgo por mí mismo. No es lo mismo estar de este lado. O no es lo mismo ganar algo y que solo Y sea que para solo sea uno. para uno, porque uno primero depende de Dios, pero en lo terrenal, te vas a ir con esa persona, agarras una casita, agarras un apartamento, un cuartito. Resulta que tienes la capacidad de pagarlo porque te ayuda a estar bien, pero la persona que te lo va a alquilar te lo va a quitar en 2 meses. De eso no se pone a pensar uno nada. ¿Por qué? Porque la decisión es sobre el dueño, no sobre él. Y entonces comienza que me van a sacar y no encuentro algo cercano que se acomode a mí. Ya de este lado son muchas cosas las que se viven, que se sufren. Porque miren, Así dice la palabra también, sí, que que el el amor amor es es sufrido. sufrir. Cuando nosotros nos casamos ya, yo la amaba de una manera y decía yo, bueno, es que acá es que quiero pasar pegado y como que fuera sanguijuela. Pero realmente empecé a amarla más o de una forma diferente, no que la empezara a amar, sino de una forma diferente a través de cuando yo la miraba enferma, quizás se ponía malita, me tocaba cuidarla a mí. Pues ustedes conocen nuestra historia, perdimos un bebé. Cuando perdemos el bebé, otro tipo de amor se empieza a levantar, porque hay gente que no es ni capaz de soportar eso. Yo conozco gente que por perder un bebé se dejan porque la persona no puede tener familia o son estériles, las personas lo dejan. Eh, Uno tiene que saber a lo que se mete. Uno tiene que saber que hasta dónde puede soportar y hasta dónde no. Porque si para ti es muy importante la familia, tener hijos, hijas y ser muy próspero en tener bebés, pero resulta que la persona es estéril, ¿qué vas a hacer? Por mucho que lo ames, va a haber un pleito. Claro, vas a lograr entenderlo, pero ¿será que era lo que tú querías pasar? Porque acá vendría nuestro testimonio. María René la operaron y le quitaron un ovario.
A mí me dio un cáncer y me tuvieron que quitar un testículo. Y los dos solo vivimos con uno. Y entonces, ¿qué pasa si, primero Dios nunca, y así va a ser y lo declaramos, ¿qué pasa si alguno del otro le tiene que quitar y no tenemos familia? ¿Será que estamos dispuestos a aguantar? Pues la verdad es que si es algo que nosotros decidimos, es algo que nosotros sabemos que tenemos que cuidar. Dios nos ha prometido generaciones y Dios nos ha prometido que nos va a dar. Pero el proceso para llegar o la forma en la que Él lo va a hacer, eso no lo conocemos. Pero sabemos que estamos dispuestos a llegar hasta el punto, confiados hasta donde Dios nos va a llevar. Entonces, la pregunta es si tú estás dispuesto a lo mismo. Porque uno puede decir, no, sí, yo trabajo, pero no solo es trabajar, no solo es proveer, es el amor cuando estás solo, lo que le soportas. No te gusta el pelo y resulta que el otro parece el hombre lobo. ¿Ah? No te gusta que el mal olor y resulta que la chica cuando se quita las calcetas le huelen feos los pies. Son cositas que hay que entender y que hay cosas que no vamos a descubrir directamente en una amistad, quizás hasta que se casen, pero hay cosas que sí tenemos que ser muy exactos a la hora de decidir. ¿Su familia sirve? Para mí, esto era lo que yo decidía. ¿Su familia sirve? Sirve. Yo la miro adorar, sí, la veo adorar. ¿Será que a ella le gusta pasar todo el tiempo que yo paso en la iglesia? Sí, yo digo que sí. ¿Será que aguanta el trajín que yo llevo? Eso era lo que yo decidía. Entonces, uno tiene que aprender a orar y a esperar en Dios. La palabra de Dios en Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Dice, con acción de gracias. O sea que si quieres decirle, Señor, ¿será que es esto? No solamente te toca orar, te toca rogar y decirle, Señor, te ruego, por favor, te imploro, dime si es así. Lo que yo mencionaba, ¿verdad? Tal vez uno le pide eso a Dios, pero uno quiere que Dios se le aparezca en persona y le diga sí, ¿verdad? Pero sí lo puede hacer, porque yo no digo que Dios no pueda hacer eso, sí lo puede hacer. Pero incluso a veces se muestra a través de nuestros padres, a través de nuestros pastores, muchas veces, ¿verdad? Que nos dicen no, y uno dice, yo sí quiero, y sigue ahí, ¿verdad? Entonces, también si uno le pide a Dios, también estar consciente que Dios lo escucha a uno y Dios responde. Le puede decir que no. Y Dios puede decir que no, porque una vez solo espera que le digan sí, y si le dicen no, Él va a decir que sí. Miren, pues, Dios nos escucha. Y cuando uno ora Dios no es que use una varita mágica y te diga, bibidi, baldi, buga, y va. No, Dios no lo trabaja así. Dios lo que te da es que la paz tiene que ser una señal clave. Incluso en Filipenses dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que la paz es una señal importante. La paz general, si vas a buscar pareja, la paz te la tiene que proveer la persona, de saber que quizás no anda haciendo nada malo, que sí le sirve a Dios, pero también la paz con tu familia, con tu alrededor. Yo creo que incluso en uno mismo, eso que dice la familia, ¿verdad? Porque a veces las relaciones que buscamos lo que hacen es alejarnos de todo, quizá de tu servicio, quizá cambiar de trabajo, mover muchas de las cosas que tú ya tenías y que solo te alejan de lo bueno, ¿verdad? Porque uno tiene que estar consciente que, como tú decías, Dios lo escucha a uno y tiene que haber paz, porque incluso ahora hay personas donde hasta cambian de su actitud, o sea, su actitud cambia. Ouch. Y se aísla. Y no lo digo solo por las personas, sino porque incluso a mí me pasó también en algún momento. Yo quería estar solo, como no me caen bien mis papás con tanta regla. Quizá en algún momento yo hasta me aislé de ellos, yo me iba a mi cuarto y hacía mis cosas sola. Cuando uno tiene que volvemos a aprovechar cada etapa que Dios le permite vivir a uno. Y eso es algo importante. Si donde Dios te va a poner hay una familia integrada,
si lo haces bien, esa familia te suma después. Porque tus papás nos han ayudado en muchas ocasiones, mis papás nos han ayudado en muchas ocasiones, pero y si no hubieran estado agradados, quizás por amor a ti o quizás por amor a mí, mis papás hubieran apoyado un poco, pues, para que no estén mal, pero eh, es mejor buscar aliados, pues, que buscar enemigos, porque yo no conozco la forma, porque a la hora de yo casarme, paso a ser parte de la familia de ella, pero yo no puedo, yo no conozco cómo te criaron tus papás en cierto modo, Ujú. pero hasta los papás de ellas tengo que honrar yo. ¿Y cuál es la forma de honrar? Ah, yo le tengo que servir, que yo le tengo que poner los zapatos. No, no, no. Se trata de que si tú le estás haciendo bien a tu pareja, estás honrando a su familia. Y viceversa, ya conmigo. A la hora de ella estar haciéndome bien a mí, ella está honrando a mi familia. Es una forma, pero ¿cómo vas a honrar a alguien que no te cae bien? Sí. Entonces, son muchas cosas y mucha tela que cortar. Hermanos adultos, a los ya más grandes, no les voy a decir ancianos porque conozco viejos de 15 Ya. años y jóvenes de 90, eh, pero a los hermanos que ya pasaron esta edad, ya pasaron este tipo de cosas, tengan un poco de empatía en la forma de cómo se trabajan las cosas ahora. Eh, Sean guiados por el Espíritu Santo, porque se tiene que conocer una persona con la otra al final del día. No le estoy diciendo con esto cambien sus reglas. Yo no me estoy metiendo en la forma de crianza, pero sí en la manera de que ustedes pueden decir, mira, amigo, eso no te conviene, mira, hijita, eso no es bueno, eso no es agradable, tienes que hacerlo así. Sean personas que quieran hacer una estructura sana, pero no impuesta. No, si yo no tuve, tienes que hacer esto, que no, que es, porque conozco gente que Como no Dios, lo lograron. como no lo lograron, se lo imponen a sus hijos y no se trata de que ellos logren lo que ustedes no lograron. Se trata de formar algo que quizás si ustedes no lo formaron, sus hijos sí lo puedan tener y que en nosotros como jóvenes, bueno, yo no tan joven, va, pero en los jóvenes, si ya estás en edad casadera, busca a alguien de acuerdo a lo que tú haces. Pero no te enamores hay jóvenes que se enamoran hasta de las escobas, ¿va? Eh, no te enamores solo por enamorarte, enamórate con el entendimiento de saber que es una vida la que vas a pasar. Date el tiempo de conocer en amistad a la persona. Si la conoces y te gusta y ambos van caminando bajo la misma regla, bueno, pues den el siguiente paso, porque pareciera, ¿y cuánto tiempo tengo yo para comprometerme? ¿Cuánto tiempo después de la amistad? Bueno, como decíamos, los jóvenes pusieron parámetros, ¿va? Para los papás que como no llegan al servicio de jóvenes, les voy a decir, las jovencitas pidieron que los hombres para poderse comprometer tuvieran estabilidad laboral, que tuvieran Casa casa propia. propia. O sea, van a decir todos, ja, 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 pero sí se puede, Ujú. sí se puede. Yo les contaba a ellos, cuando yo me quería comprometer con Marita, yo tenía náuseas porque no sabía ni dónde iba a vivir, pero sin embargo Dios a través de mis papás, también a través de mi trabajo, nos proveyó para poder trabajar y comprar nuestro apartamento. Entonces, ya Dios prometió y Dios lo cumple. Entonces, si Dios prometió y Dios lo cumple, lo único que nos tocaba a nosotros es ser parte del diseño original que Entonces, Dios había puesto. Claro, para esto no fue fácil, pues, ¿verdad? Hubieron varias cosas que tuvimos que trabajar y todo. La enfermedad que me detectaron en ese momento, que nos íbamos a casar en marzo, nos terminamos casando en julio. Entonces son cosas que uno tiene que estar dispuesto a pasar. sí, yo creo que el- lo mejor que uno puede hacer es amar a Dios, ¿verdad? Incluso hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Y Qué bonito, cuando sí. la Biblia lo dice, uno tiene que también como ampliar, ¿verdad? Eh, los deseos del corazón, o sea, uno le están diciendo a uno si el deseo, cualquier deseo que uno pueda tener, pero si te deleitas en Dios, No solo es entonces hacerlo, es sí, deleitarse. deleitarse. Sí, Sí,
los jóvenes sirven, háganlo, deleítense. Y una frase que tú dices que me gusta mucho es: desgastémonos por Dios, ¿verdad? Porque cuando llega quizá la enfermedad, situaciones difíciles, uno desearía estar bien para hacer todo para Dios, pero muchas veces, a Teniendo veces la oportunidad. sí, estamos quizá desobedeciendo, engañando a nuestros padres, hacemos lo que queremos, pero como estamos bien, ¿verdad? Todo está caminando bien, sigo igual, pero no hay que esperar a que llegue un momento malo donde nos haga recapacitar y decir: sí, lo hice mal. No, sino leer la palabra. Si ahí dice deleitarnos, hay que hacerlo, hay que servir, no oxidarnos, sino Desgastarnos. desgastarse. Me cansé, hice tal cosa. Hay veces donde nosotros nos acostamos en la madrugada haciendo cosas para el Señor, para la iglesia. Eso es lo bonito, eso es lo bonito. No esperar que suceda algo malo, sino amar a Dios. Y si uno Disfrutar ama a eso, el Dios, servicio. seguramente el amor va a llegar, pero no a como nosotros lo queremos, ¿verdad? Porque nuestros planes, es tan cierto eso, nuestros planes no son los mismos que Dios tiene para Sí, nosotros. Y son mejores los de Él que los de nosotros. sí, y tenemos que recordar que parte de lo que tú decías y todo, y con respecto a cómo sabíamos si la persona era ideal y todo, hay mitos que son del amor, ¿no? Es que si yo te celo es porque te amo. No. No, hombre, los celos no son buenos. El control o la emoción pasajera no es buena. O sea, cuando tú amas, no amas para controlar. Tú amas para que la otra persona tenga también la libertad. Sumarle a la otra Sumarle. persona. Miren, no es el 50-50, es el 100-100. 100% de ella, 100% de él. Porque tenemos que aprender que en el matrimonio ya, la palabra es específica en decir que son dos mejores que uno, porque si uno cae, el El otro lo otro lo levanta. levanta. Entonces, tienes que buscar en quién te vas a apoyar. Tienes que ver si tiene la capacidad, hablando espiritualmente, de que si tú caes, te va a levantar. Porque si no tiene la fuerza necesaria para levantarte, te vas a hundir. Eso es algo que tenemos que entender. Sí. Por eso es que no solo busques, es que está en la iglesia. Mira, es que sirve en tal grupo. El hecho de servir en un grupo no quiere decir que tenga la capacidad para poder vivir ante las situaciones que quizás vas a pasar en la vida. No te estoy diciendo mal. Dios nos dio el poder de ver una meta y nos enamora con esa meta. Pero el proceso a veces puede ser complicado. Pero entonces tienes que elegir. Es como elegir tu chaleco, ¿cómo es que se llama eso? Tu paracaídas cuando se está cayendo un avión. No vas a elegir una mochila, ¿va? Vas a elegir quizás hasta el paracaídas que más grande se mire para poder saber que vas a sobrevivir. Sí. Bueno, pues eso es lo mismo en el amor. En el amor uno tiene que saber si con la persona que uno va a hacer las cosas tiene la capacidad de poderlos ayudar, de poderlos hacerlos mejorar y de poderlos hacer sentir y ver que son una bendición. Y creo que incluso el amor entre padres e hijos también, ¿verdad? Porque ahora como pues todo está más complicado, hay más corrección quizá de los padres, más molestia de los hijos, y Sí, el amor entre ellos también se ha perdido. hijos, hay que entender a nuestros padres. Ellos están viendo cosas Que que, nunca vieron que en sus nunca vieron tiempos. uno y que solo se nos explicaba que iban a pasar cuando era la gran tribulación. Y ya las Y estamos las viviendo. estamos viendo sin entrar a eso. Entonces, Sí. ellos a veces pueden ser tácitos en muchas cosas porque no quieren que lleguemos a pasar ese tipo de cosas. Padres también hay que entender, ¿va? Porque hay que decir, no tienen que ser personas que limiten. Papá, fíjate que yo quisiera hablar porque me gusta. No, yo no hablo de esas cosas. No, desen la oportunidad de guiar. Y Y que de los guiar. hijos también tengan la confianza de acercarse, ¿verdad? Porque les están diciendo me gusta tal persona y quiero hablar y les dicen no, O también explícame tal tema. apoyar. Y padres, por favor, no se sientan mal si ustedes no saben de las cosas. Por eso Dios nos puso una cabeza, una cobertura.
Dice reconocerlos en todos sus caminos. Entonces, si reconoces, tienes que reconocer al que Dios puso encima. Padre, si quizás tu matrimonio fracasó, quizás te fueron infiel, quizás enviudaste porque la otra persona era mala, no sé, o por cosas normales de la vida y no sabes cómo guiarlos, para eso tienes pastor, para eso tienes pastora. Ahorita que están vivos es el tiempo donde puedes venir y decirles, pastora, mire, ¿qué hago si pasa esto? Fíjese que mi hijita me dijo esto, fíjese que mi hijo pastor me dijo que tal. Si no lo sabes, no te preocupes. Mi mamá me decía algo cuando yo estudiaba y me decía, más me decía, es el que no pregunta que el que pregunta. Entonces, padre, si no tuviste una buena enseñanza de tus padres y tú cometiste errores, creo que si estás viendo este podcast y estás en, digamos, en una iglesia, estás en nuestra iglesia y sabes que tienes pastores, creo que el tiempo de corregir la plana es ahora. Porque el día de mañana, si Dios tardara más en venir, a nuestros hijos les va a tocar guiar a sus hijos. Y hay que saber que uno los deja en buenas manos. En manos que vieron y procuraron, que los padres procuraron hacer el bien. Aunque eso te lleve, pastor, fíjese que yo no sé ni qué decirle, algo básico, no sé. Realmente creo que el amor, hoy estamos hablando del amor de parejas. Quizás en el próximo episodio vamos a hablar con respecto al amor entre familia, que es algo que se ha perdido mucho, porque se ha dejado tapar por otro tipo de situaciones. Hoy pues era un espacio para hablarle a los jóvenes de saber cómo conseguir a alguien, cómo saber cómo trabajar con alguien, y a los padres para entender y poder ayudar y formar también a sus hijos. Entonces, recuérdense, este tipo de temporada, este tipo de episodios, lo que buscamos es que el corazón de los padres vuelva a los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces, ¿es complicado? Sí, pero es sano, es lo mejor que puede haber. No sé si tenés algo más que decir. No, solamente que es un tema bastante amplio y si seguimos platicando, creo que hay mucho que la Biblia nos puede enseñar, ¿verdad?, sobre esto. Y que en este tiempo que Dios nos ha permitido estar juntos, creo que en el tiempo donde nos casamos, aunque nosotros no lo hubiéramos querido, Dios ya lo sabía, ¿verdad? Y que quizás 5 años que llevamos juntos, para otros es bastante, para otros es poco, pero lo que cada matrimonio ha vivido creo que ayuda, ¿verdad? Y creo que es momento de que recapacitemos, reaccionemos, quizás si algo que dijimos pegó en el corazón, pues recapacitar, ¿verdad? Y decir, bueno, sí, me está pasando tal cosa. Y si uno tiene el deseo de cambiar, Dios lo puede ayudar a uno a cambiar y mejorar cosas que quizá hemos estado haciendo mal, pero es el tiempo para aprovechar lo que Dios nos da, la salud, y deleitarnos en Dios para que Él nos ayude a caminar. Yo creo que estamos con una generación, la Biblia dice que los jóvenes su gloria es la fuerza y los ancianos la sabiduría. Si el anciano carece de sabiduría, gracias a Dios tiene a quien acercarse. Si el joven carece de fuerza, puede buscar a alguien que le dé fuerza. Que puede ser una pareja, puede ser un amigo, puede ser una amiga. Pero en este tiempo donde el mundo se ha visto afectado porque el amor ya solo es sin necesidad de buscar algo seguro, sin necesidad, yo no me quiero casar, solo me quiero unir, no sé, cualquier cosa que haya pasado, creo que necesitamos ser luz en este tiempo. Si los jóvenes se dedicaran a deleitarse y a poner su fuerza en el Señor, tuviéramos iglesias de parejas que son inamovibles. Porque si hay un joven danzando adelante, quizás en un campamento, en otro campamento quizás está la señorita danzando hasta adelante. Y cuando se casen van a hacer un campamento fuerte. Y en vez de separarse, irse uno para un lado y otro, se unen y creces. Si vas a tener una pareja,
que puedas crecer. Creo que el amor ahorita, creo que lo estamos inventando y, perdón, la palabra no es inventar, lo estamos exponiendo como un principio de vida, porque Dios es amor. Y ahí no podemos cambiar nada. En un mundo que necesita tanto amor y tanta guía, o sea, necesitamos guiar, necesitamos ser luz, y a la hora de nosotros mostrar la luz y mostrar el camino, incluso aunque cueste, Dios te va a bendecir. Dios bendice al humilde, Dios bendice al obediente, Dios bendice las cosas que dan paz, Dios bendice las relaciones que son de Él. Entonces, aunque si estás en una relación que Dios te dé, aunque hayan dificultades, siempre va Dios a traer una bendición en medio de un pedazo que tú ni siquiera te lo imaginabas. Bueno, pues para mí ha sido una bendición compartir contigo, Marita. Qué alegre poder estar acá. Hermanos, por favor, seamos diferentes. Seamos a su imagen. Hermanos, por favor, seamos a su imagen. Bueno, pues este es el segundo episodio donde nos tocó hablar del amor en parejas. Vamos a ver cuáles son las preguntas que se van a realizar durante este tiempo. Y el próximo episodio va a ser precisamente del amor, pero en familia. Cómo debemos trabajar eso. Que Dios los bendiga. Es una bendición haber podido compartir con ustedes y llegar hasta la comodidad de sus hogares. Y como dice nuestro pastor, Maranata, Cristo viene pronto. Que Dios les bendiga.